no me canso de repetir. Tener creencias es como tener genitales. No es malo tenerlas. De hecho, te pueden entregar un gran placer. Lo malo es andárselos mostrando al resto de la gente sin que te lo pidan. Y saqué mate, sí. No voy a hacer este video corto como estoy intentando hacer los otros, porque lo que tenemos hoy amerita y da pie a muchas cosas. Así que este mate está dedicado a los 5 seguidores que saben todos los videos de este canal. Tattoo Cat 94 no se escribe. Al final la magia es fe. Y hay quienes prefieren pensar de manera racional a pensar en otras posibilidades. Pero por algo se estudia tanto la mecánica cuántica, para poder comprender cómo funciona la energía del universo. Y claramente, se puede conectar con otras divinidades, dioses, ángeles, demonios. Si bien se puede clasificar para que el ser humano lo verbalice, son energías algunas positivas, otras negativas. Pero pensar que somos nosotros como humanos dioses está muy alejado de tener una conciencia superior y de pensar que todo gira a nuestro alrededor. Creo en la energía universal y por el espiritual de seres superiores, dependiendo de lo que hacemos en la humanidad. Esta ensalada es un ejemplo de todo lo que tiene en decadencia al mundo espiritual. No todo, faltó meter a los extraterrestres. Vamos por el principio. Al final, la magia es fe, al final. O sea, incluso en las imágenes que tenemos de los magos más coloquiales, más divulgadas, el mago siempre lo vemos como un personaje encerrado entre sus libros, en sus investigaciones, alguien que siempre está estudiando. La fe no requiere tanto libro, no requiere tanta investigación. Tú tienes un libro, un dogma. Lo que dice ahí es verdad y no se cuestiona. Se cree por fe. Así que decir, la magia es fe, habría que justificarlo de alguna forma. No decir, al final me salto todo el pensamiento, el razonamiento, la historia de la magia y hago una afirmación de que es fe. De hecho, este punto que señala es como en la actualidad mejor podríamos diferenciar a la magia de lo que entendemos como una religión. Religión en el sentido de conjunto de creencias dogmáticas aceptadas por un conjunto de individuos. En la religión, el individuo se salta la reflexión y la externaliza, por decirlo de una forma, en esta burocracia sacerdotal. En cambio, en la magia, es el mismo mago no solo quien experimenta mediante los ejercicios de meditación el contacto con la divinidad, sino además quien está en permanente investigación. Y la investigación requiere cuestionamiento. Si tú no te cuestionas las cosas, no tienes por qué investigar. Si no hay cuestionamiento, no se requiere indagar en datos, no se requiere revisar alternativas. La fe lo dice. Yo creo en esto. No necesito cuestionarlo ni pensar otra cosa. Así que partir diciendo que al final la magia es fe es una afirmación, no voy a decir peligrosa, pero por lo menos liviana. Yo lo encuentro un poco ofensiva para que nos dedicamos a la magia. Pero continuemos, porque nos dice, hay quienes prefieren pensar de manera racional a pensar en otras posibilidades. A ver, pero nos estábamos diciendo recién, la magia es fe. O sea, yo tengo fe en la magia. Si tengo fe en la magia, no busco otras posibilidades. La fe, yo tengo fe en esto, no veo otras posibilidades. Mi fe me cierra a este solo objeto, a esta sola posibilidad, a esta sola explicación. Y aquí viene que esto sí es peligroso, porque te dicen, te ponen como algo malo pensar racionalmente. En otras palabras, se está afirmando que este tipo de creencias
son irracionales. ¿Qué quiere decir eso? No son los fundamentos que las sostengan, no tienen una lógica que las sostenga, no tienen una base de pensamiento que les dé lógica, que le den sentido. Se creen porque sí, por pura fe. Y lo que te está planteando acá cuando dice, hay quienes prefieren pensar de manera racional, te lo está poniendo como que el pensar racionalmente es algo negativo. Y eso sí es peligroso. O sea, por ese tipo de postulado es que se forman las sectas. Por ese tipo de formulado es que nacen los fascismos. O sea, no te cuestiones. Tú tienes que creer en esto. Y no busques la lógica que hay detrás de un genocidio, por ejemplo, de un racismo. No busques la lógica, tú tienes que tener fe en que el Mesías, el líder, el libro sagrado, tienen la razón. Pensar demasiado es mal visto. Y eso está postulado de base, de que pensar racionalmente es malo y como que te limita las posibilidades. Es lo que hace que la espiritualidad hoy esté llena de charlatanes. Y digo que hoy esté llena de charlatanes, y es un poco error histórico, de mi parte. Porque entre más he investigado, voy a decir, los orígenes etimológicos de la palabra, de los tiempos persas, de los tiempos babilónicos, tenemos poca información, pero ya en los tiempos griegos, la palabra era aplicada como que pivota el significado entre el sabio y el embaucador. Me parece que es una constante histórica ya sobre esta disciplina. Pero lo que más me sorprende acá es que dice que hay quienes prefieren pensar racionalmente a buscar otras posibilidades. ¿Cuándo es la razón la que nos ofrece más posibilidades? La razón es también reflexión. ¿Cuándo tú reflexionas? Cuando yo tengo un pensamiento, vuelvo sobre el mismo tema, con la misma estructura de pensamiento y llego al mismo resultado, no estoy reflexionando, estoy reforzando una estructura de pensamiento. ¿Cuándo yo reflexiono? Cuando me pongo en posición de observación de segundo orden, cuando me observo a mí mismo pero como si fuese un otro, es decir, sin mis prejuicios, sin mis preconceptos. Y eso me permite cuestionarme y generar otras posibilidades de pensamientos con los cuales comparar el que tengo actualmente, generando una perspectiva más amplia. Ahora, pensar desde la fe en una creencia fantástica, altos astrales, bajos astrales, demonios, ángeles, y yo creo en fe, eso es lo que está limitando, porque no veo otras posibilidades. Yo tengo la experiencia de haber visto un demonio, como en otro comentario escribía este usuario, que había canalizado un demonio. Y yo lo que planteo en el video que me responde es que esos fenómenos en realidad responden a otra cosa, que tiene que ver con fenómenos oníricos, ya sea hipnagogia, sueños lúcidos u otro tipo de fenómenos similares. O sea, yo le estoy ofreciendo otra posibilidad y que es una explicación que parte de un fenómeno real. Soñamos. Eso es una evidencia y está más que demostrado y lo demuestra la experiencia de toda la humanidad, ya que son muy pocos los asomnes. Es una cosa muy rara aquel que no sueña. Incluso cuando alguien viene y me dice, no, es que yo no sueño. Ah, ¿en serio no sueñas? Ah, ya, sí. Y al rato me dice, pero una vez soñé, pero en realidad la gente no se acuerda, sueña, pero después no le da importancia a los sueños, así que los va olvidando. Pero todos soñamos, así que los sueños son una realidad. Y yo le estoy ofreciendo otra posibilidad ante su creencia y la niega. Porque estoy pensando racionalmente y eso es malo. En la espiritualidad, especialmente hoy en día, donde todo esto se ha
equipado con toneladas de mentiras, fantasías, sinsentidos e incoherencias, es cuando más necesitamos pensar racionalmente. Cuando uno lee, y no estoy pensando solo en los pensadores clásicos, no estoy pensando solamente en los presocráticos, en Platón, en Aristóteles, cómo se pensaba sobre la divinidad, en cómo se racionalizaba, cómo se pensaba sobre el espíritu, que es, ahí uno encuentra textos con una fuerte construcción lógica racional, y lo comparamos. O sea, comparar, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles con estas basuras como la metafísica de Coniméndez, que te describe un montón de fantasías sin ningún fundamento. O sea, uno ve cómo ha ido decayendo y cómo está en decadencia todo lo que es el mundo de la espiritualidad hoy en día. Por eso no me extraña que hay gente que me diga, sí, es que sabes que yo tengo inquietudes espirituales, pero es que yo pienso racionalmente. Es la otra cara de esta misma moneda, pero avancemos, y esto tiene mucha leña para cortar. Pensar en otras posibilidades. Pero por algo se estudia tanto la mecánica cuántica para poder comprender cómo funciona la energía del universo. Y, a ver, y eso es lo que la gente que usa espuriamente los conceptos de la física cuántica no quiere entender, porque está dicho en muchas partes y lo tienen que haber escuchado. Si algo han investigado lo mínimo de cuántica, tienen que haberlo escuchado, ergo no lo quieren entender. La física cuántica ocurre y se cumple única y exclusivamente en el mundo cuántico, o sea, en el mundo de lo microscópico, de lo muy pequeño. En lo universal se cumple la relatividad general de Einstein. Y si quieren, también la mecánica de Newton. O sea, la física cuántica lo que busca entender es todo lo contrario a lo que dice, voy a poner al universo, porque el tema de que le pone la energía del universo. ¿Cuál es la energía del universo? ¿Dónde está la energía? ¿Qué es? Es que lo más probable es que es algo que siento, es algo... Sí, pero lo que sientes son emociones, no es energía. Así que está diciendo que la física cuántica, número uno, la está definiendo como algo o está definiendo el objeto de la física cuántica con algo que está totalmente fuera de su escala, de lo microscópico al universal, está totalmente fuera de lugar. Y por otro lado, dice que estudia una energía cuando lo que estudia en realidad son partículas. Y las interacciones entre las partículas, donde emerge la energía como una propiedad, pero el foco de la mecánica cuántica, de la física cuántica, está puesto en las partículas. Y que claramente se puede conectar con otras divinidades, claramente. Eso claramente, cuando se da por supuesto eso, se está usando un código de inclusión-exclusión. O sea, yo digo claramente, si tú no lo ves claramente es que tú tienes un problema. Y eso es como, tú no eres de los nuestros. ¿Sí? Todos entendemos, tú estás excluido de esto si es que no lo entiendes. Es una forma de violencia que apela a un miedo muy propio, que incluso está instalado biológicamente. Somos, como mamíferos, animales de manada. Y por mucho que en estos últimos siglos, décadas, voy a decir en estos últimos siglos, se haya priorizado esta visión individualista del ser humano, la verdad es que todo nuestro desarrollo biológico a lo largo de milenios nos sigue constituyendo como animales de manada, no como entes individuales. Ergo, el apelar al que tú estás fuera, excluido de algo, apela también a este sentido que tenemos de pertenencia a algo. Originalmente una manada, hoy día lo sustituimos con otro tipo de cosas, como lo hacen aquí con sectas, con creencias aglutinantes, aunque carentes de sentido, equipos de fútbol, ideologías políticas, etc. Y claramente se pueden conectar con divinidades, dioses, ángeles, demonios.
¿Claramente se pueden conectar con esas cosas? La verdad es que no. De hecho, ningún físico cuántico lo hace. Ah, no, mentira. Hay uno, este francés, este Melet, que me da mucha risa porque muchos lo ponen como prueba y esas personas afirman que es un físico cuántico. Cuando lo investigué, es un físico de fluidos. Su doctorado en física de fluidos. Él no es físico de partículas. De hecho, cuando habla de física cuántica, está fuera de su especialidad. Y si es tan claro, por lo general cuando alguien te dice, no, es que esto es como evidente, es porque no tiene cómo explicarlo. Así te lo deja como que tú tienes que entenderlo. ¿Verdad? Y lo doy como razón sin dar razones, porque por lo general no tiene razones. Si las tuviera, las diría. Y así como, este es el gran problema de las creencias, porque así como alguien puede conectar cualquier concepto con las divinidades, dioses, ángeles, demonios, alguien lo puede conectar con los extraterrestres, alguien lo puede conectar con cualquier otra cosa. ¿Y qué hace que una sea más valiosa que otra, o que una sea más valiosa, más válida que otra? Son todos iguales. Y entonces uno tendría que dar validez y creer en todas por igual, se te haría una salsa en la cabeza que no lleva a ninguna parte. La única forma de que esas estructuras de pensamiento funcionen es no ver otras posibilidades. Y para eso tienes que suspender tu incredulidad, como cuando lo hacemos cuando vemos la película, cuando vemos a Superman volando en la película, no nos cuestionamos, pero ¿cómo un kryptonita, cómo este personaje vuela y todo? No lo cuestionamos, lo creemos porque si no, no disfrutaríamos la película. Pero esto no es cine, esto no es ficción, esto es espiritualidad, esto es metafísica. Y aquí está conectando claramente la física y la metafísica. O sea, está haciendo equivalente el mundo espiritual, o el mundo espiritual, eso no tiene sentido. Está haciendo equivalente lo trascendental y lo inmanente. Las ciencias estudian la inmanencia, aquello sobre lo que podemos tener evidencia, aquello que podemos meter al laboratorio, aquello sobre lo que podemos controlar sus variables. Pero todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, todo lo que es trascendente, excede esas características. No puede ser metido al laboratorio. Así que, de hecho, por eso se habla de una física y una metafísica. Hay dos planos separados, sin uno no existiría el otro, de todas formas. En ese sentido, podríamos verlos como las dos caras de una misma moneda. Si no podemos distinguir algo que está más allá de la física carece de límites y se hace invisible. Pero lo peor es que, y claro, por eso también estos discursos siempre quedan muy sui generis. No puedes explicar lo que está más allá con las reglas del más acá, porque por definición son cosas distintas. Así que si tú vas con las reglas de este mundo a entender el de más allá, no vas a entender el más allá. De hecho, si el más allá tú dices que funciona igual que el más acá, con las mismas reglas, en este caso, la energía del universo y la física cuántica, no sería más allá, sería más acá. O sea, está invalidando mediante este discurso la trascendencia y la espiritualidad. Continuemos. Y aquí hay algo que no le veo sentido, pero supongo que lo habrá escrito rápido. Si bien se puede clasificar para que el humano lo verbalice, no le encuentro el sentido a eso. Son energías, algunas positivas y otras negativas. Y aquí tenemos que entender que las palabras no significan lo mismo en los distintos contextos. El hecho de decir que un electrón tenga una determinada carga negativa o positiva no quiere decir que la carga negativa sea mala y la positiva sea buena. No es equivalente estas descripciones con las clasificaciones ético-morales. Aquí se está haciendo un traslape a partir de la palabra, no entendiéndola en su contexto y en su significado. Y que ese tipo de
argumentaciones carentes de contexto y conectadas espuriamente, son típicas del delirio. En el delirio se cree firmemente en algo sin que haya una razón para ello. Lo podemos ver en la gente de edad que sufre demencia senil, por ejemplo, y que está convencida de que alguien le robó algo que nunca estuvo ahí, así que nunca se lo podrían haber robado. Pero cree firmemente de que alguien le robó y alguien le trajinó sus cosas pero no hay, por mucho que tú le expliques a la persona, mira, tú nunca tuviste esa caja en tu cajón, ¿no? Así que nadie te la puede haber robado. O por mucho que tú le expliques que la persona que está buscando ya falleció hace mucho tiempo, en el delirio de la demencia senil la persona no te lo va a entender. Por eso es un delirio, sigue creyendo en algo por mucho que uno le explique las razones. Y aquí lo que se construye es un discurso delirante. Y de verdad, en estos casos, es bueno ver a un especialista. Y yo no lo estoy diciendo de forma ofensiva. Yo voy de hecho, tengo la suerte de tener una psicóloga cognitivo-conductual que por la salud pública más encima, aquí en una zona alejada. Y es algo necesario para mí. Es como para estar para tener como un chequeo que me diga que todos estos razonamientos espirituales en los que estoy todo el día, y acompañado de toda mi práctica de meditación, no me está generando alguna clase de delirio, porque eso estaría indicando problemas mentales que requieren tratamiento y que me alejan de lo que estoy buscando. Yo no estoy buscando el delirio, ni estoy buscando evadirme en fantasías. Yo estoy buscando la verdad del espíritu. Pero bueno. Y además, algunas son positivas y otras negativas. Lo está planteando en términos valóricos, éticos, morales. ¿Quién define eso? ¿Quién? Siempre estos personajes que venden este tipo de discursos se ponen en esta posición de superioridad moral. Y yo entiendo que eso está asociado a sus experiencias personales de vida. En su biografía seguramente vamos a encontrar periodos que generaron algún trauma de inferioridad y que se sienten muy poca cosa, así que buscan este tipo de creencias delirantes que les ponen por sobre los demás. No, es que tú tienes baja vibración, no, tú tienes alta vibración. Se dedican a evaluar a los demás. Y fíjense en estos personajes que prácticamente nunca te dicen, no, miren, esa persona vibra alto. Siempre te están diciendo, vibra bajo, eso de baja vibración, eso de baja frecuencia. Siempre te están hablando de lo malo, porque en estas actitudes de inferioridad siempre están rebajando a los demás a su nivel porque se sienten. Pero bueno, no voy a hablar de la persona, pero son cosas que son bastante evidentes y de las que todos nos tenemos que cuidar. Todos los que estamos metidos en la espiritualidad. Siempre corremos el riesgo de caer en este tipo de discursos y de pensamientos delirantes. Por eso la compañía de un terapeuta en nuestras prácticas, la visita regular a un psicólogo, yo la considero muy importante para no perdernos en el camino. Entonces, energía, pero pensar que nosotros como humanos, pero pensar que somos nosotros como humanos dioses. Fíjense que ella viene de estar determinando que hay energías buenas y energías malas, como Dios bajando las tablas de la ley. Y ahora habla de que es malo creerse Dios. Ella está actuando como Dios, como un Dios que trae un dogma de ético moral. Que esto es bueno, esto es malo. No te voy a explicar por qué. Tú tienes que creerlo, porque yo lo digo. Y ahí mismo y está muy alejado de tener una conciencia superior. Estamos remarcando nuevamente esto de ponerme por encima de los demás. Una conciencia superior. ¿Superior a qué? ¿Superior a qué? De hecho, nuestro objetivo en tanto magos, yo prefiero siempre usar el profundo, porque nosotros estamos, me gusta la etimología que daba Quíquero, Cicerón,
a religión, de relegue, de volver a leer para ir destapando las capas superficiales, alegóricas, e ir develando qué es lo que está escondido detrás, a qué se hace referencia en lo connotativo y lo denotativo, ¿no? Es como cuando analizamos el arte, pero esos son otros temas. Y nosotros como humanos, Dios, además que yo en ningún momento he planteado eso. De hecho, pensar, decir que el humano es Dios, incluso como dicen los satanistas, que esto de la autodeificación, transformar un humano en Dios, es una incongruencia lógica. No, uno no puede deificarse en tanto humano. O sea, lo divino, que nosotros, para hablarlo en la cotidianidad y poder referirnos a ello, a veces lo antropomorfizamos diciéndole Dios, eh, por, por, por definición está más allá. O sea, si es que ocurriese la fantasía del humano transformándose en Dios, deja de ser humano. Viceversa, si Dios se hace humano, pierde su calidad divina, que fue el planteamiento que los cátaros hicieron y que le costó que les mandaran una cruzada. Y de pensar de que todo gira a nuestro alrededor. Y yo no sé cuándo dije que todo giraba a nuestro alrededor para que me esté planteando eso. Y cuando me dicen eso, lo que leo más es una suerte de espejo. Creo que me están achacando a mí lo que ellos piensan, lo que ellos se imaginan, o sea, de cómo operan ellos mismos. Pero y volviendo al caso del video por el cual me respondieron esto, cuando tú tomas tus experiencias oníricas, hipnagógicas, y las atribuyes a entidades externas, ángeles, alienígenas, lo que quieras, estás sacándolas de ti, no tienen que ver ya contigo, sino que hay cosas externas ante las cuales tú eres víctima, pobrecito. En cambio, cuando tú asumes que son parte de la fenomenología onírica, asumes también de que son tus propias emociones las que están hablando. Y lo que te obligan es entenderte a ti mismo, a conversar con tu propio cuerpo. Eso no quiere decir que todo gire en torno a uno. O sea, una cosa... un poco de lógica. Lo que le pasa a esta gente por lo general es que no quiere profundizar en sí mismo, siempre le quiere echar la culpa a algo externo sobre lo cual no tienes control además, porque ese es uno de los grandes problemas de este tipo de creencias, cuando todo lo atribuimos a ángeles, demonios, a estos seres superiores ante los cuales yo no tengo control, son los ángeles, son los demonios. Misma cosa ocurre con vidas futuras y pasadas. No, es que yo no soy así, no, es que me pasó por una vida pasada, que es algo sobre lo que no tengo control. Termino no teniendo control sobre mi propia vida, porque las cosas que me pasan terminan dependiendo de cosas que están fuera de mi alcance. Y eso las hace creencias peligrosas. Y aquí creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, suena igual a creo en la energía universal. Lo más probable, de hecho, no sé, no lo más probable, pero me suena a rezo de secta, ¿no? Me los imagino a los sectarios ahí encerrados en su templo diciendo creo en la energía universal y por el espiritual de seres superiores. Y por el espiritual de seres superiores. En la redacción de la frase me impide profundizar porque no tiene mucha coherencia. Pero ya el hecho de que diga superiores, distintos en otro plano, trascendentes si quieres, pero superiores nuevamente, o sea, hay cosas, número uno, que están más allá de mí, que me quitan control, y por otra parte, eso define lo que es bueno y lo que es malo. Y dependiendo de lo que hacemos en la humanidad. Y aquí está lo interesante. Y es que lo que hacemos en la humanidad tiene que ver con lo que hacemos en la humanidad. Es decir, con este mundo inmanente, con esta realidad. O sea, nosotros tenemos que conversar
sobre la pobreza, tenemos que conversar sobre el mal y el bien en las conductas humanas. Nosotros tenemos que conversar de cómo nosotros queremos construir sociedad para construir un mundo mejor, de cómo debiésemos llevar a cabo nuestras relaciones humanas, interpersonales, para generar el mundo en el cual queremos vivir. Tenemos que hacernos cargo de nuestro mundo, del mundo inmanente, de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que experimentamos. Estar atribuyéndoselo a estos seres superiores termina quitando la realidad del mundo. O sea, lo saco de su ámbito, que es aquí lo que vemos, que estamos experimentando, y lo llevo a un plano invisible, imaginario. De hecho, por eso yo cuando hago interpretación astrológica insisto tanto en usar los planetas visibles, los que podemos ver a simple vista. Si vamos a hablar de temas inmanentes de la realidad que estamos vivenciando, los elementos con los que los vamos a alegorizar son también elementos visibles. Pero aquí lo que se está haciendo es un eufemismo que solamente elimina la complejidad humana, que es de lo que no se quiere hablar. Porque la mayor parte cuando se empieza a analizar ese tipo de cosas, uno también se ve en la obligación de asumir sus culpas y sus responsabilidades, que aquí se elimina completamente porque se le achaca a el espiritual de seres superiores. Bueno, y como se dan cuenta, el texto me hizo hablar de muchas cosas porque es una ensalada de cosas sin sentidos. Y hay mucha gente que repite como loro este tipo de discursos inconexos y que provienen de gente con delirios, gente que requiere atención mental y que encuentran su refugio en el mundo espiritual para no hacerse cargo de sus problemas. Yo lamentablemente me he tenido que topar con muchos de estos personajes que tienen, ya al menos les tengo identificado puntos de vista en común, así que por favor, si usted cumple requisitos como tener un diagnóstico mental, pero creer que las pastillas le hacen mal o lo limitan, no se acerque a mí, por favor, ni tome mis cursos. Si usted cree también de que hay una conspiración médica y que los médicos nos mienten porque trabajan con corporaciones para controlarnos, sí, también, por favor, aléjese. Porque es muy repetido el discurso de estos tipos de personajes que terminan cayendo en delirios y que como yo intento mostrarles que las cosas que piensan carecen de sentido, terminan creyendo que yo trabajo para estas fuerzas oscuras que ellos imaginan en su delirio. Así que, por lo general, este tipo de discursos surgen de esas mentes delirantes, de gente que incluso tiene diagnósticos psiquiátricos que incluyen delirio y que no se hacen cargo de ellos. Y hay gente que les cree y termina repitiendo los discursos de mentes enfermas. Y eso no lleva a ningún buen lado. Así que, por favor, cuando alguien les diga que el tema funciona por fe, que la magia funciona por fe, y pongan en cuestionamiento el pensamiento racional, diciéndote más encima que te limita a pensar racionalmente, tengan cuidado, porque esas son las bases para embaucarte. Esas son las bases para meterte una secta. Son las bases para hacerte caer en un dogma. Son las bases del fascismo también. Yo igual le quiero agradecer a TatuCat94 porque me hace estos comentarios cuando es evidente que yo estoy en contra de todas estas cosas, pero me sirve de ejemplo para poder hablar de estos temas, que yo sé que son poco populares. Yo sé que hablar de creencias y mundo fantástico, porque la gente anda buscando evasión y la gente quiere hedonismo, en vez del mundo de la espiritualidad, que es un terreno árido, no es popular lo que yo digo. Pero me permite poner en cuestionamiento estos temas. Así que se lo agradezco mucho y le agradezco mucho a la gente que ve estos mates. Peucayal, compuche.